Hola amigos, he dejado la playa por unos momentos y ahora estoy en mi laboratorio de química. El objetivo es enseñaros a preparar el gel hidroalcohólico y también una disolución de agua con lejía para protegernos frente al coronavirus y también al mismo tiempo evitar gastar más de la cuenta. Empecemos. En primer lugar, tenemos aquí este recipiente, tenemos aquí alcohol y tenemos aquí agua. Esto es la mezcla, lo que se llama el gel hidroalcohólico. ¿Cómo se realiza? Pues mira, aquí tenemos este recipiente y aproximadamente lo llenamos hasta una tercera parte a ojímetro, por supuesto, de agua. A continuación le echaríamos unas 2/3 partes de alcohol. No lo estoy haciendo porque apenas este es el único alcohol que me queda. Este es el problema. Entonces no quiero malgastarlo haciendo este experimento ahora. Entonces llenaríamos el alcohol hasta aquí y luego añadiríamos glicerina. ¿Cuánta glicerina? Muy poquito. El objetivo de la glicerina es que haga de suavizante y que no sea tan, no ataque tanto a la piel como en el caso del alcohol. Una vez hecho esto, cerramos y ya vamos utilizándolo para desinfectar las manos, los objetos, por ejemplo, como las llaves, las gafas, los objetos que pensemos que pueden estar contaminados. Esto lo tenemos que hacer muy a menudo. Es recomendable que nos lavemos las manos muy a menudo. Tampoco vamos a estar utilizando el gel hidroalcohólico a todas horas. Entonces yo lo que hago es utilizar la botellita esta del gel de manos y entonces le añado un poco de alcohol. ¿Cuánto alcohol le añado? Pues aproximadamente un tercio o un cuarto del volumen de esta botella. De esta forma logramos que cada vez que nos lavamos las manos, al mismo tiempo nos las estamos desinfectando. Esto nos sirve para limpiar los objetos que hayan podido estar en contacto en el exterior con posibles virus. Es simplemente una medida de higiene. Al mismo tiempo esto lo utilizo, es decir, la mezcla del gel de baño con el alcohol en una proporción de 2/3, 1/3, para lavarme la cara, para lavarme las manos, el cuello, el pelo incluso, una vez he estado en contacto, por ejemplo, si he ido en el tram o en un autobús o he estado en un sitio con mucha gente. Bien, ahora se nos presenta un problema. Sabéis que el alcohol es muy difícil de obtener. En la actualidad vamos a la farmacia, no hay alcohol, vamos al supermercado, no hay alcohol. Entonces todo lo que os he dicho del líquido hidroalcohólico, pues no tenemos más remedio que gastarnos 5 euros en botellitas de gel hidroalcohólico. Bueno, la alternativa es crear una mezcla de agua con lejía, otro desinfectante, para que haga el mismo efecto que el alcohol. He pedido asesoría a un amigo, el licenciado en químicas, don Rafael Coello, aquí lo tenéis, y me ha dicho que la concentración idónea es la de 12 mililitros de lejía por cada litro de agua. Bueno, aquí tenemos 1 litro de agua, aquí está, y ahora se trata de medir 12 mililitros de lejía. La lejía la he colocado aquí en este recipiente y ahora con la ayuda de esta sencilla báscula de cocina pongo aquí este vasito, pongo la tara a 0 y ahora con cuidado voy midiendo 12 gramos de lejía, justamente 12 gramos. Estos 12 gramos los añado al litro de agua moveríamos y con esta solución rellenaríamos, por ejemplo, este recipiente. Este recipiente tiene un pulverizador, entonces esto ya lo he hecho, es el que estamos utilizando, no lo voy a vaciar, lógicamente, para llenarlo otra vez de nuevo, pero vuelvo a repetir, con esto
nos dedicaríamos a pulverizar todos los objetos que sospechosamente hayan podido estar contaminados con el coronavirus. Por ejemplo, pues llaves, por ejemplo las gafas, a lo mejor la tarjeta de crédito. Fijaros que aunque estamos echando lejía, la cantidad de lejía que estamos añadiendo es muy baja. Suficiente para matar el bichito, pero no lo suficiente como para cargarnos los objetos que rociemos. De todas formas, no os aconsejo que esto lo utilicéis sobre prendas de ropa, porque podría dañarlas. Es mejor ver el efecto haciendo alguna prueba. Por ejemplo, yo lo he utilizado con mi calzado, funciona bien. Lo he utilizado con otros objetos de uso cotidiano y también funciona bien. Y con estos consejos ya os dejo hasta la próxima. Y ahora me vuelvo otra vez a la playa, que ya he trabajado bastante. ¡Chao! Antes de irme a la playa, un último consejo. La mezcla lejía-agua que acabamos de formar es volátil. Es decir, que con el tiempo va perdiendo sus propiedades. Si nosotros hacemos la mezcla en un recipiente abierto, al cabo de 4 o 5 días, la lejía ha perdido sus propiedades y por lo tanto ha perdido capacidad desinfectante. Por ello, lo que tenemos que hacer es la mezcla, guardarla en un recipiente cerrado. De esa forma podremos utilizarla sin ningún problema. Y antes de irme, quería enseñaros una cosa. En realidad, lo que veis aquí detrás no es un laboratorio de química, es justamente este telón verde. Ahora voy a quitar el telón verde y vais a ver la realidad de lo que tengo en casa. Observaréis que es una pequeña chocita, nada que ver con el casoplón de Pablo Iglesias, pero bueno, pues vamos haciendo méritos para conseguirlo. A ver si hay suertecilla. Venga, chao.